12 minutos pasaron de las 2 de la tarde y les prometí ahora meternos en un tema que recorrió la discusión pública durante toda la semana pasada. Los programas sociales, la asistencia del Estado a los más pobres. Este hombre que van a escuchar ahora, Andrés Schipani, es doctor en ciencia política por la Universidad de California, es investigador del Instituto Universitario CIAS y es coautor del informe que elaboró el CIAS. Y Fundar es un think tank heterodoxo. El CIAS entiendo yo que es el Centro de Estudios del pastor Rodrigo Sarazaga, pero me lo dirá él. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Ale Berkovich acá. Muy bien, Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos, che. ¿Es así? ¿El CIAS es el Centro de Estudios de Sarazaga? Bien, sí, si le decís pastor creo que se va a enojar porque es jesuita. Bueno. Yo diría padre, pero sí, eso es. De acuerdo, sí. Yo soy ateo, pero le tengo mucho respeto a Sarazaga por su laburo. Lo he escuchado incluso en auditorios empresariales y realmente deja a la gente pensando lo que hace. Bueno, yo creo que una... Sí. No, decime. No, una gran virtud es que se conecta con todos los estratos de la pirámide social, ¿no? De los empresarios más importantes de Argentina hasta los habitantes de la villa, digamos, ¿no? Y eso le da una perspectiva muy, muy interesante. Se te escucha mal, Andrés. Fíjate si... ¿Me escuchan bien ahí? No, por bien? eso. Sí, pero medio entrecortado. Fíjate si estás con un cable, no moverte mucho, y si estás en un celular... ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahí mejor. Dale, Andrés, dale. El laburo que hiciste, que lo estuve mirando y es muy interesante, muestra que en un momento, creo que en 2013... el aumento de la inversión pública en el combate a la pobreza dejó de redundar en una reducción de la pobreza. Y ahí empezó a incrementarse, obviamente con los saltos mucho más bruscos que pega en la devaluación de 2018, cuando empieza a colapsar ya el gobierno de Macri y demás. ¿Por qué decís que pasa eso? Bueno, en parte, digamos, a partir del 2013, ¿no? Ya no hay más reducción de la pobreza, eso en parte, como vos decís, tiene que ver con factores macroeconómicos, ¿no? El estancamiento, la creación de empleo privado y la inflación, pero también yo creo que tiene que ver con una mala asignación del gasto, ¿no? En el informe eso lo mostramos bastante bien. Argentina tiene una asignación que no está, digamos, dirigida al sector que más sufre la pobreza, ¿no? Vos fíjate que Argentina tiene un 37% de pobreza, pero si vos eso lo abrís por grupo demográfico, tenés que los niños tienen hoy un 51, 52% de pobreza y los ancianos más o menos 16, 14, ¿no? O sea, vos necesitas más plata en los niños pobres. Ahora vos mirás cómo gasta el Estado y el Estado no trata de revertir eso, sino que convalida eso. Esto es, por cada peso que el Estado gasta en niños pobres, gasta 5 pesos en, digamos, ancianos pobres o vulnerables. O sea, dicho de otra forma, tenés 4 veces más pobreza en niños y gastás 4 veces más en ancianos, ¿no? Lo cual es bastante paradójico. Bueno, esto es algo que salta a la vista apenas uno ve el informe, ¿no? La tasa de... porque uno por lo general suele mirar que más de la mitad de los chicos menores de 14 años en Argentina son pobres, pero pierde de vista que también más de la mitad de los pobres son chicos. Las dos cosas son ciertas y muy jodidas, ¿no? Y ahí uno ve las tasas de pobreza por grupo etario que vos marcás, y es cierto, los adultos mayores tienen 14% de pobreza y los niños y niñas 54%. Ahora, esto, leído desde la ortodoxia, sugeriría que hay que gastar menos en los mayores, ¿no? Y no parece ser ese tu mensaje. ¿Vos qué decís que hay que hacer? No. Estamos lejos de que recortar la plata a los abuelos, ¿no? Claro. Que ganan tan poco, ¿no? Por eso. Nosotros creemos que hay otro, o sea, que primero lo que hay que hacer es mínimo duplicar la inversión en niños pobres, ¿no? Hoy la UH cuesta 0.5% del PBI, no es tanto. Y entonces hay que duplicarla. Vos me decís, bueno, ¿dónde saco la plata? Bueno, como vos sabés, Alejandro, o sea, hay 1000 patrones, mil sectores del gasto que no es progresivo. Para empezar, digamos, solo para mencionarte uno, son los subsidios a la energía, ¿no? Entonces vos fijate la paradoja. Por un lado estamos trabados en un procedimiento tan básico como sacarle los subsidios al 10% más rico, pero y con esa plata podríamos hacer mucho en términos de reducir la pobreza entre los niños pobres, ¿no?
sin embargo en eso no avanzamos. No, claro. Ahora, eso es una discusión más interna, ¿no?, que cruza al oficialismo. Ahora, en términos de política pública, otra de las discusiones internas que cruzó la semana pasada es el rol de las organizaciones sociales. Y vos en el estudio decís que los movimientos sociales tienen un rol central en la administración de los planes y en la construcción de cooperativas y demás. ¿Por qué lo decís? Bueno, obviamente esto lo claro porque hubo un gran debate sobre la cantidad de planes sociales, ¿no? Cristina se refirió simplemente a un subsector de los planes de cooperativas, ¿no? Que son los planes potenciar trabajo. De esos hay 1.300.000 y se calcula que el 70% más o menos están bajo el ala de los movimientos sociales. Ahora, el debate sobre si tienen que estar o no administrando, me parece un debate válido, viene hace tiempo, ¿no? O sea, viene hace tiempo ese debate, hace por lo menos un año, pero yo creo que ese debate se va del eje central del problema, ¿no? Porque hoy se está discutiendo, ¿no?, ¿quién tiene los planes, si los movimientos sociales o los intendentes? Pero sin embargo, o sea, eso es en el fondo una discusión sobre qué parte del sector público se nos queda, ¿no? Si son los intendentes, que por definición son sector público, sí, o son los movimientos sociales cuyo principal ingreso son transferencias del sector público, ¿no? Ese cambio no es central, o sea, es una disputa política, pero lo central es cómo hacemos para que esa gente que está en esos planes transite hacia la economía firmada, la economía formal privada, ¿no? Ese es el problema central. Y yo no veo a ningún sector político discutiendo, o a casi ninguno, discutiendo eso en serio, ¿no? ¿Qué crees que puede hacerse vos para que ese tránsito sea más fluido? Bueno, nosotros tenemos una serie de ideas, ¿no? Algunas se han implementado y muchas no. O sea, para empezar, hay que empezar pensando en incentivos fiscales, ¿no? Para ese tránsito. Algo de eso se aprobó en la ley del año pasado del gobierno. O sea, por un lado, exceptuar a las empresas de pagar contribuciones patronales por un tiempo si contratan a alguien que puede potenciar trabajo, posibilitar que el que tiene un potencial trabajo pueda mantener el plan aun cuando pasa al sector formal. Eso ya está hecho, digamos, me parece un avance, pero eso tiene que estar complementado con otras cosas. Por ejemplo, la capacitación laboral. O sea, la brecha entre el sector formal e informal es en gran parte una brecha de productividad también, ¿no? Los trabajadores informales en promedio son menos productivos que los formales. Y entonces, y el Estado gasta muy poco en eso. Vos fíjate que Argentina tiene un montón de sistemas de capacitación laboral, pero está todo dirigido a los que están adentro. Son sistemas tripartitos entre estados, sindicatos y empresarios que capacitan a los trabajadores formales que están adentro para actualizar sus capacidades. Pero no están orientados a, bueno, cómo integro a los de afuera en, por ejemplo, industria textil o construcción. Me parece que hay que hacer un giro muy importante en eso, ¿no? Y después, por otro lado, hay que pensar, creemos nosotros, la integración de las cooperativas al sector formal, ¿no? A las cadenas de valor del sector formal. Y para eso creemos que hay que facilitar el crédito subsidiado a las cooperativas. Hay que crear un marco normativo nuevo que permita la cooperación entre empresas privadas y cooperativas, Andrés, etcétera. ¿Cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grijera. ¿Qué tal? Vos decías recién hay que incluir a estas personas en el trabajo privado o en el sector privado y nadie está pensando bien cómo hacer eso. Hay una mirada distinta que es, por ejemplo, la que tiene Juan Grabois, que dice el trabajo privado ya no va a poder absorber la demanda de empleo que tiene esta parte de la población. Esa demanda de empleo la va a absorber la economía popular. ¿Vos no coincidís con esto? ¿Vos creés que el sector privado puede generar los, 5 millones de empleos en blanco que necesita la Argentina? Mira, te digo varias cosas sobre eso. Primero, yo trataría de cuando uno se pregunta si Argentina puede o no hacer tal cosa, tratar de mirar un poco afuera del país, ¿no? Y pensar, bueno, Argentina no es el único país con informalidad, ¿no? Hay otros países que tuvieron alta informalidad y la bajaron, ¿no? Entonces, yo miro, por ejemplo, Brasil. En los últimos años bajó su informalidad, pero en los últimos 20 años, 10 puntos porcentuales. Uruguay también. ¿Por qué Argentina no lo puede hacer? O sea, ese trabajador informal o la economía popular que está en la favela de Río de Janeiro, que es más capaz de insertarse, digamos, a la formalidad que el argentino que vive en una villa del conurbano. No, bueno, creo. La informalidad acá bajó fuerte entre el 2002 y el 2011, te diría, ¿no? Y después se estancó. Y después volvió a subir. Sí, no, claro. Después volvió a subir. De hecho, en la última década,
uno de los pocos países donde volvió a subir la informalidad es la Argentina, ¿no? Claro, bueno, Entonces, pero uno tendería a pensar entonces que lo que hay que hacer es crecer fuerte para que se incorporen al sector privado. Puede ser que es una condición necesaria, también yo te podría decir crecer fuerte de vuelta no es algo imposible, digamos, ¿no? O sea, Sí, entonces, pero tampoco garantiza, porque el año pasado crecimos fuerte y creció la informalidad y cayeron los salarios. Es cierto, ¿no? Pero este es un crecimiento sostenido, ¿no? Para lograr esa integración. Ahora, entonces, vuelvo a tu pregunta, la economía popular. Yo creo que parte de ese sector puede pasar, como lo muestran otras experiencias de países, no te digo de Suecia, ¿no? O sea, de Brasil, que tiene un mercado de trabajo muy dualizado. Ahora es verdad, lo que dice Grabois, que hay una parte de ese sector que no va a poder pasar. Y eso también es una realidad. Entonces el Estado también tiene que contemplar que haya planes para esas personas, ¿no? Entonces hay muchas esas personas que se dedican a las tareas de cuidado, a los comedores, y eso tiene un valor social, como diría Grabois, y me parece muy bien que eso esté recompensado. Y hay otra gente que no va a pasar por otras razones a la economía formal, y el Estado también se tiene que hacer cargo. Ahora, creer que 1.036.000 personas, ninguna o una pequeña parte puede pasar solo la economía formal, me parece, no lo compro mucho y me parece que parte de la tarea del Estado justamente, que todavía no lo hizo, es empezar a juntar información sobre quiénes son esas personas, Claro. qué habilidades tienen y a dónde se las puede apuntar, porque esa información, déjame decirte, Alejandro, que no la tenemos, ¿no? O sea, a pesar de que hay un registro de trabajadores de la economía popular, ese registro es muy incompleto. O sea, necesitamos saber esas personas dónde trabajaron, qué hicieron, qué capacidad tienen y en base a eso tratar de engancharlos con la economía formal. Vi que también hablas de algo así como distintos tipos de AUH, de asignación por hijo, que reconozca la diferencia entre los hogares a los cuales pertenece cada chico. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros creemos que hay que segmentar, ¿no? O sea, creemos que hoy pensé que la AUH todo el mundo cobra igual, ¿no? Eso cambió un poco ahora con la tarjeta alimentar, pero dejemos eso de lado un segundo. Hoy la AUH en sí misma, o sea, si vos sos, por ejemplo, un plomero, ¿no? Trabaja cuentapropista en negro con una mujer que trabaja, digamos, de asalariado informal en una empresa alimenticia, sus hijos cobran el mismo monto por AUH que los desempleados. Entonces, nosotros creemos que justamente como en Argentina, sobre todo pensando en el problema del hambre, que es un problema serio y que ha crecido, hay que tratar de segmentar la UH para que tengan más beneficios lo que están bien abajo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que te di, los dos desempleados, ¿no? Hay que darle más beneficios, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con hogares que ni siquiera tienen infraestructura básica para cocinar en la casa. O sea, ni siquiera tienen gas, ¿no? Tienen que comprar una garrafa. Claro. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros creemos que los niños tienen que volver a comer en la casa, idealmente, no en los comedores, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, esto... entonces vos, para cerrar, Andrés, ¿vos creés que el Estado tiene que invertir más, no menos, en mitigación de la pobreza y programas de asistencia social? Sin duda, sin duda. El que te dice el que te dice lo contrario no está poniendo bien las prioridades de la Argentina, ¿no? O sea, hoy la pobreza en Argentina es algo inédito a nivel regional, no tanto en su nivel absoluto, sino en términos de su trayectoria, ¿no? Somos uno de los pocos países donde la pobreza creció en la última década. O sea, es un problema urgente que necesita que por lo menos dupliquemos, ¿no? O sea, nuestro gasto, sobre todo en niños, te diría, ¿no? Ese tiene que ser el centro. Eso te diría a corto plazo. Y después a largo plazo, el otro problema que creemos que es central, que es lo que también recién conversamos, es la formalización, que es lo que tampoco se está hablando, ¿no? Porque vos fíjate que Argentina tiene un sistema previsional muy generoso, y eso es muy bueno, tiene un montón de trabajadores informales adentro, y en eso Argentina se destaca, pero eso hay que mantenerlos fiscalmente, Alejandro. ¿Y eso cómo se hace? Con aportes. Y si vos tenés un sistema previsional que cada vez cubre más gente, y por otro lado tenés aportantes... Cada vez menos aportantes, sí, claro. Digamos, ese sistema en un momento se cae. Pero vos, perdón, que ahí se te está deteriorando de vuelta la comunicación. Fíjate, sí. Volver a acercar la boca. Sí, sí. Pero vos mismo estabas diciendo que, por ejemplo, para que contraten a un chico hay que hacer un plan de empleo joven y que haya que se le condonen las contribuciones patronales a ese empleador. Buena pregunta. Ahí te diría dos cosas. Primero, esa persona ya la tenés afuera, o sea, ya por definición no te contribuye, ¿no? O sea, en principio no perdés nada y además esa excepción a la contribución es temporaria, ponerle por 2 años, 3 años, digamos, ¿no? Entonces esa persona
los primeros 2, 3 años no te contribuye, pero igual ya era informal, o sea que tampoco te contribuía, y en el mediano plazo empieza a aportar. Ese es el desafío. ¿Cómo los metemos adentro? Claro. Sin eso, o sea, este sistema previsional no se sostiene. Y yo soy de los que creo que este sistema previsional es bueno, o sea, tiene un montón de cosas a mejorar, pero en términos de su cobertura, es bueno que tenga mucha cobertura, pero es urgente que ataquemos la formalización de la mano de obra. Ahora, Andrés, y con esto te despido porque se me fue el tiempo. ¿Vos te das cuenta de que el consenso de los dirigentes políticos parece estar yendo hacia otro lado, ¿no? A que hay que podar, al revés, hay que ajustar el gasto? Sí, yo creo que eso lo sigo cerca del debate, como te imaginarás. Yo creo que esas personas que proponen planes facilistas del tipo cortemos los planes, se van a encontrar al día siguiente de que empiecen a gobernar con muchos problemas, ¿no? O sea, digo, estos movimientos sociales representan a mucha gente, tienen un gran poder de fuego. Entonces, digo, hay gente que le gustan los movimientos sociales, gente que no, eso tiene que ver con la ideología. Pero lo que no puedes negar es que los movimientos sociales son un factor de poder central en la Argentina. Gobernar de espaldas a ellos solo te va a traer problemas y ninguna solución, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que pensar los espacios políticos que hay de los dos lados, tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo, que están pensando en cómo hacer estas transformaciones en línea parecida a la que te digo yo y con los movimientos sociales, no contra y no de espalda a ese sector tan importante. Andrés, gracias por este rato, un abrazo. No, a vos, Alejandro, un abrazo. Andrés Esquipaña, quien acaban de escuchar, es doctor en ciencia política por la Universidad de Berkeley, California. Lo escucharon. Hace falta más plata, no menos. Hace falta trabajar con los movimientos sociales y no en contra. Una idea para que empiece a flotar antes de la campaña. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací.